Buenos días, estudiantes de grado séptimo. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema de español y literatura. Recordemos, chicos, que estamos en el tema número 11. Entonces, por favor, es muy importante que todos estemos muy atentos a la explicación del día de hoy. ¿Listo? Me presento, mi nombre es Andrea López. Entonces, para los que no me conocen, entonces para que lo tengan en cuenta, vamos a estar muy pendientes, ¿listo? De la explicación del tema. Entonces, vamos por favor a estar acá atentos. Permítanme un segundo. Listo, chicos. Entonces, como les decía, tema número 11. Entonces, el tema número 11 se titula Tradición Oral. Entonces, vamos a estar muy atentos de qué es, para qué sirve y qué es esto de tradición oral. Entonces, básicamente, el tema de hoy, chicos, es como un recorderis de temas que ya hemos visto anteriormente. Recordemos que todo esto de la tradición oral, como su nombre lo dice, son las narraciones orales y tradición. ¿Por qué? Porque se pasan de generación en generación, ¿listo? Entonces vamos a ver, por favor, muy atentos, este cuadro comparativo, ¿listo? Donde nos muestran los diferentes textos narrativos con alguna característica, diferencia entre sí. Entonces, el primero de ellos es la novela, está el cuento, está el mito, está la leyenda y está la fábula. Por favor, todos atentos a este repaso, ya que vamos a necesitarlo en nuestra guía de trabajo. Entonces, se dice que la novela es extensa, ¿cierto? Ya que en ella se necesitan muchos protagonistas, muchas escenas, ¿cierto? Entonces, por eso dice que en su extensión es media y alta. Complejidad también es alta, los hechos son reales o fantásticos, ¿cierto? Según lo que estén representando. Entre los personajes, pues están las personas que representan los sucesos que están ocurriendo, perdón. También dice que en estos personajes pueden haber protagonistas, antagonistas, personajes primarios, secundarios, terciarios, ¿cierto? Que son los que acompañan la escena en el momento de realizarse. Entre los relatos, entonces, están las acciones que se hacen entre personajes, ¿cierto? Según el ambiente y lo que ellos quieran representar. Entonces, el ambiente es si es en una casa, si es en una calle, si es en el parque, ¿cierto? Eso es cuando hablamos de ambiente, según el contexto donde estemos. Y también se pueden hacer textos expositivos, argumentativos, textos en prosa, ¿cierto? Según lo que el escritor quiera relatar, por eso son un poco complejos de entender, ¿cierto? También encontramos el cuento. Entonces el cuento, recuerden que es algo corto, algo breve. La complejidad es sencilla, ya que se trabaja mucho en todo lo que tiene que ver el ámbito infantil. Entonces por eso debe ser algo sencillo, algo corto. También sus hechos pueden ser imaginarios, fantásticos, reales, ¿cierto? Según lo que quiera el narrador dar a entender en ese momento. Entre la conducta y el lenguaje, entonces se dicen que ahí hay un personaje siempre principal y hay un antagonista, ejemplo del Caperucita Roja, ¿cierto? La protagonista principal es Caperucita Roja y el antagonista pues es el lobo, que es el que hace lo malo en la historia, ¿cierto? También los relatos pueden ser variados, pueden tener experiencias vividas, pueden ser reales, pueden ser fantásticos, pueden dejarnos alguna enseñanza, ¿cierto? Dependiendo también cómo lo quieran representar. Y entre ello, entonces vemos que el narrador tiene una estructura propia, ¿cierto? O sea, él narra un suceso ocurrido o imaginario. También encontramos el mito. Entonces, el mito es medio y alto, ¿cierto? Pueden haber mitos extensos, pueden haber mitos ya que son como de edad adulta, ¿cierto? Según el tema. Recuerden que los mitos son transmitidos de generación en generación y siempre lo que buscan es contar un suceso o un hecho de la naturaleza por algún medio fantástico.
Entonces, por eso la complejidad es un poco alta, ¿listo? También pueden ser hechos reales, recuerden como lo mencionaba, son fenómenos de la naturaleza. En los personajes del mito están los dioses, los héroes, perdón, que hacen cosas que no se pueden hacer, como volar o ser una persona de día, otra de noche, bueno, cosas como estas. Entre los relatos, entonces, como mencionábamos, están las explicaciones fantásticas de estos hechos reales. En la leyenda, entonces también dice que la extensión puede ser o media o puede ser alta. Algunas son sencillas, otras son complejas, ¿cierto? Según la intensidad que se busque. Entre los hechos se buscan historias o situaciones que han generado alguna fantasía. Ejemplo, la pata sola, la llorona, ¿cierto? Casi siempre el coco es una que es muy conocida. Entonces, casi siempre lo que buscan estas leyendas es contar un suceso y dejar como una breve enseñanza de hecho. Entre los personajes, entonces dice que pueden ser reales, ¿cierto? O pueden ser imaginarios. Reales es ejemplo que por la mala conducta le sucedió algo, por desobediente, o en el caso de los hombres por tener muchas mujeres, ¿cierto? Entonces que algo les pasa. Entonces eso es dependiendo pues el suceso que quiera reflejarse. Entre los relatos, recuerden que siempre son contados por fantasía y casi siempre sus creadores son anónimos porque casi siempre surgen es en los pueblos. Y la fábula, permítame un segundo, y la fábula dice que es algo corto, algo sencillo, siempre sus historias se basan en dejar alguna reflexión, ¿cierto? Casi siempre los personajes son animales, ya que actúan y toman como ciertas formas de ser de las personas humanas, como hablar, pensar, ¿cierto? Todo ello. Entre los relatos se encuentran situaciones buenas o malas, pero siempre se deja la moraleja que también se puede llamar como reflexión. ¿Listo? Hasta ahí, claro. Entonces recordemos que todo esto son textos narrativos. Aquí hay algo muy importante. Vamos a ver este cuadro comparativo. Entonces están las características del mito y las características de la leyenda. Entre las características del mito, entonces dice que el mito es un relato que explica el origen del mundo, ¿cierto? En la leyenda dice que esta busca, no sé, el origen de algún elemento como una planta o un animal. También se habla que el mito es un relato con pretensiones históricas, o sea, lo que busca es hablar o narrar sobre algún suceso ocurrido. Listo, chicos. Entonces también recordemos que en el mito tiene dioses o semidioses, ¿cierto? Entonces es muy importante. Cambio en la leyenda solo están las personas humanas. También el mito tiene seres fantásticos, ¿cierto? Fabulosos, personas que pueden volar, que pueden hablar con los animales, que de día son una persona, en la noche son animales, ¿cierto? Esos son atributos de la fantasía. En cambio, las leyendas sí simplemente son personas comunes y corrientes. También el mito dice que no siempre tiene elementos reales. En la leyenda sí, porque recuerden que son sucesos o enseñanzas que han ocurrido en un pueblo, ¿listo? Entonces vamos a estar muy atentos. Ahorita les voy a mostrar un video. Entonces, por favor, muy atentos al video, ¿listo? Permítanme un segundo. Vamos al video. Acá vamos a observar las diferencias entre el cuento. Permítanme un segundo, el audio. Entonces acá vamos a ver las diferencias de lo que les acabo de explicar. Vamos muy atentos. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Más en concreto, vamos a aprender las diferencias entre cuento, mito, leyenda y fábula. Espero que os guste. Primero, vamos a aprender qué es el mito. El mito es una narración fantástica que intenta explicar un suceso para el que los seres humanos no encuentran una respuesta lógica. En la antigüedad, para dar respuesta a los rayos y truenos, crearon al dios griego Zeus.
Los temas sobrenaturales y los personajes heroicos son la base del mito, que casi siempre está relacionado con la historia y las creencias de un pueblo. Pasemos a la leyenda. La leyenda es un relato que pretende exaltar ciertas características de un pueblo partiendo de personajes y sucesos reales. La relación entre realidad y fantasía es la característica clave de la leyenda, y la diferencia más clara entre esta y el mito. La leyenda tiene una relación entre realidad y fantasía, y el mito es únicamente fantasía. Pasemos al cuento. El cuento es una narración breve que relata hechos y personajes ficticios que pueden estar inspirados en situaciones y personas reales. Una de las principales características del cuento y lo que lo diferencia del mito y la leyenda es la intervención de un narrador, quien es el encargado de relatar la historia de dichos personajes, e incluso él mismo puede ser uno de ellos. Además, el cuento siempre tiene que tener una estructura clara: principio, nudo y, por último, desenlace. Pasemos ahora a la fábula. Las fábulas son composiciones breves en las que los personajes casi siempre son animales u objetos que presentan características humanas, como el habla, el movimiento, etc. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al final del texto. Su finalidad es didáctica. Vamos a pasar ahora a las diferencias más concretas entre mito, leyenda, cuento y fábula. Primero, el tiempo y el lugar. El tiempo y el lugar en el que se desarrollan los hechos relatados en cada una de estas narraciones es una de sus principales diferencias. Por un lado, los acontecimientos relatados en un mito tienen un tiempo y un lugar no conocidos por el hombre, es decir, se desarrolla en un momento en el que el mundo no era lo que nosotros conocemos. La leyenda, por su parte, habla de hechos ocurridos dentro de un periodo histórico de la humanidad, ya conocido por el hombre. El cuento se desenvuelve en un lugar o tiempo determinados por el autor. Y por último, la fábula tiene lugares y tiempos indeterminados. Las fábulas, como los cuentos populares, no se sitúan en una época concreta, son intemporales. Pasemos ahora a los personajes. Son otra diferencia clave. Los del mito generalmente son dioses, divinidades o seres con poderes sobrenaturales. Los de la leyenda son casi siempre seres humanos virtuosos o con características físicas o intelectuales diferentes a las del resto de los hombres. Además de que también podemos encontrar la participación de animales o bestias antropomórficas. Los del cuento, por su parte, como ya lo habíamos mencionado antes, son personajes ficticios que pueden estar creados bajo la inspiración de una persona real. En cambio, los de la fábula son en su mayoría animales u objetos humanizados. Y por último, la finalidad. La finalidad con la que fueron y son creadas estas narraciones es también otra de las características que las diferencian entre ellas. Los mitos tienen la función de crear un modelo o prototipo a seguir por los hombres. Las leyendas tienen un fin didáctico y de entretenimiento. Los cuentos, en su esencia más práctica, tienen como fin entretener a quienes los leen o los escuchan, aunque también pueden tener fines educativos. Y las fábulas esencialmente tienen una moraleja criticando ciertos comportamientos y actitudes, que se disimula con el uso de personajes humanizados, es decir, ofrece un consejo o pauta de conducta. La moraleja puede ser una frase o una estrofa. Pues dicho esto, ya hemos terminado. Os voy a dejar ejemplos de mito, leyenda, cuento y fábula en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanita, dale like y bacalao. Listo, chicos. Entonces, como observamos, acá está la guía número 11. Entonces, acá nos muestran un pequeño resumen de qué es mitos, de qué es leyenda, cuál es la diferencia entre ellos, ¿cierto? Recuerden que mito es todo lo que habla sobre la creación del mundo. Y la leyenda es todo lo que surge de las plantas y de vivencias ocurridas en los pueblos. Siempre quieren dejar es como una, una moraleja o una enseñanza de alguna persona que no ha obrado pues correctamente. En el video, recuerden que este video está en plataforma, entonces les preguntan cómo se hace una leyenda, qué son las fábulas, qué es el mito, cuáles son los personajes más representativos del mito. Entonces, por favor, contestar con esfero negro, esfero rojo, es muy importante. Luego acá en el centro de actividades,
Entonces debemos leer el mito, ¿cierto? Luego de leerlo, recuerden que deben subrayar ideas principales, palabras desconocidas, y luego van a contestar la pregunta que está acá al finalizar. ¿Listo? Todo muy bien ordenado. Luego van a leer la siguiente leyenda y luego la van a explicar según la pregunta que está ahí. ¿Listo? No se les olvide subrayar y mencionar todo para que tengan idea de qué es lo que van a realizar. Acá en el siguiente punto van a leer el mito. Luego de que lean el mito, les piden que deben escribir los personajes. Entonces, si quieren, con un color diferente, subrayan los nombres de los personajes, los escriben aquí, luego ponen los atributos físicos, ejemplo, si es joven, si es delgado, si es alto, y luego ponen las cualidades fabulosas. Entonces, fabulosa, ¿qué es? Si volaba, si no sé, dependiendo del poder que lo caracterice. Luego contestan las preguntas. Todas estas preguntas son en base al mito que está anteriormente. Listo, contestan correctamente, en orden. En el cuarto punto deben buscar las palabras buscar las palabras en el diccionario. Entonces las buscan, simplemente escriben qué es y para qué se utiliza. Y en el quinto punto, entonces completar el cuadro comparativo. Mencionan dos características de cada uno, dos semejanzas, que es lo que lo hace parecido, y luego dos diferencias. Aquí en el último punto van a darle un título a este dibujo y lo van a decorar. La idea es que no sea con colores, sino con algún material decorativo. ¿Listo? No se les olvide, chicos, enviar la guía de trabajo a actividades de plataforma. Es muy importante que lo tengan ahí presente. ¿Listo, chicos? Muchas bendiciones y que estén bien.